Eh, y hoy ya estamos en este curso de introducción, de conociendo el mundo de la filosofía, que sirve como una especie de introducción a la filosofía, por supuesto, una introducción a nivel de licenciatura, más o menos, aunque algunas cositas que quizás vamos a rozar y tocar brevemente, quizás se van a acercar a un nivel un poquito más arriba, pero no se preocupen, no se sientan, sobre todo con las lecturas que vamos a estar haciendo, desde ya se los digo, no se sientan abrumados ni nada por el estilo. Si hay algo que no entienden, usted no se preocupe, usted cuando hagan el resumen diga esto no lo entendí, o lo poco que entendí fue esto, esto y esto, y bueno, para eso van a ser los sábados de tutoría para resolver algunas dudas, algunas preguntas, porque ya como tal la clase la hemos visto en el video de la videoclase, ¿no? Ahí como tal es la clase. Ahora lo que vamos a hacer es un resumen, ya les voy a poner una presentación y vamos a hacer es un breve resumen de lo que fue esa clase. Y posterior a eso, bueno, abrimos el espacio para si quieren comentar algo, no necesariamente tiene que ser una pregunta o una duda, quizás es un aporte, quizás les recordó algo que habían leído, algo que habían escuchado y lo traen a colación. Así que el espacio es va a estar completamente libre para eso. Eso por allí. Ya acá les voy a compartir. Ahí, echen una manita o algo para avisándome de que se ve bien, que lo ven bien. Sí, se ve bien. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, a ver, un segundo. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué fue más o menos? Bueno, vimos dos videos, ¿verdad? Ah, bueno, aparte de eso, perdón, paréntesis, también al final, porque realmente las tutorías los días sábados, como hoy, son breves realmente. Si se extiende es porque, bueno, surgen preguntas, surgen dudas y hay un conversatorio que hace que se extienda. Pero en términos generales, el objetivo es que no sea más de una hora, porque simplemente lo que vamos a hacer es un repaso y empezar a como que a desglosar o a meterle lupa a ciertas cosas específicas que ustedes, o con base en lo que ustedes comenten. ¿Ok? Y también si alguno tiene una duda sobre lo de las lecturas, y yo les voy a decir algunas cositas también sobre eso, las lecturas que se están haciendo, los resúmenes que están enviando. ¿Alguna duda sobre eso? También lo vamos a conversar brevemente después del repaso. Entonces hagamos un breve repaso de lo que vimos en la clase grabada. Y es que yo les envié dos videos, uno sobre una introducción general, muy general, y después el video sobre la clase específicamente de metafísica, que es la que nos toca esta semana, la que nos concierne esta semana, y es es la razón por la cual estamos acá reunidos. Entonces, en términos generales, habíamos visto que la filosofía consta de dos palabras, vocablos griegos, que en términos generales significa algo así como un amor a la sabiduría, un amor no necesariamente al conocimiento, pero va más o menos por allí. Entonces, en términos etimológicos, filosofía es eso, es amor por la sabiduría, amor por el saber, ¿bien? Pero como se los dije creo en el primer video, no necesariamente la cátedra o la ciencia de la filosofía se reduce a un mero amor por la sabiduría. No es que el que estudia filosofía es porque ama la sabiduría y listo, tengo mucho amor por la sabiduría y por eso estudio filosofía. No necesariamente eso, por eso es que a veces la etimología
es útil para ciertas cosas, para dar luz a ciertas cosas, pero a veces simplemente no es útil en ningún sentido. Porque, y esto lo vamos a ver en nuestra segunda clase, pero sobre todo en nuestra quinta y sexta clase, vamos a tocar un poco esto de los términos, ¿no? Cómo el lenguaje a través de los miles de años en la historia va evolucionando en cierta medida y en ciertas cosas. Por eso es que, y se los digo yo como traductor, la labor de la traducción es muy compleja, sobre todo por eso, por cosas como contextualización, cosas como la lingüística cultural. Entonces hay muchos factores que influyen en lo que una palabra exactamente significa. Entonces a veces la etimología no necesariamente es donde debemos anclar lo que significa exactamente una palabra. Porque, sin ir muy lejos, el día de hoy estamos en un curso sobre filosofía, pero realmente no estamos ni vamos a hablar de un curso sobre el amor a la sabiduría, en ningún sentido. Vamos a hablar es de la filosofía más como como una ciencia, como una actividad, más que un mero amar la sabiduría. Entonces, etimológicamente, no nos sirve mucho, lo hablamos etimológicamente para tener un conocimiento etimológico de la palabra. Entonces, algunas maneras de definir la filosofía, lo vimos en el video, es, por ejemplo, el estudio de la naturaleza, de la realidad y la existencia, de lo que es posible saber y del comportamiento correcto e incorrecto o un conjunto particular de creencias de este tipo. Bien. Una segunda manera de definirlo es un sistema particular de creencias, valores, principios. Un tercero es el uso de la razón para entender cosas como la naturaleza del mundo real y la existencia, el uso y los límites del conocimiento y los principios de juicio moral. Una cuarta, un grupo de teorías e ideas relacionadas con la comprensión de un tema particular. Y por último, una actividad naturalmente humana. ¿Bien? Entonces, esas son maneras distintas de definir la filosofía. Algunas son muy parecidas, ya se los voy a mostrar, pero cada una da como una luz distinta, no por ende contradictoria, sobre lo que es la filosofía. ¿Okay? Y la idea de este curso es esto, es que ustedes, cuando termine este curso, ustedes tengan un panorama bastante, no profundo, pero sí claro, de el conocimiento en general, y sobre todo en este caso viéndolo desde un punto de vista filosófico, por así decirlo. Bien. Entonces esto nos lleva a los 3 pilares de la filosofía. Es lo que yo llamo 3 pilares de la filosofía, y en esto se van a basar el curso. Acá estoy leyendo, ¿se podrá ampliar la imagen? Bueno, vamos a ver, pasa que mi pantalla tiene una dimensión un poco rara y quizás lo ven muy pequeño. Voy a poner así y me dicen cómo se ve. ¿Se ve mejor o se ve igual? Ahí se ve mucho mejor. Mejor, ok. Se ve mucho, mucho mejor. Bueno, buenísimo. Bien, entonces llega los 3 pilares, esto nos lleva a los 3 pilares de la filosofía, y es en lo que se van a basar las 3 primeras clases de este curso. Fíjense que la clase de hoy o la semana, esta semana, sería la metafísica. La semana que viene, ya le estoy dando un spoiler, la semana que viene va a ser epistemología y la siguiente semana va a ser axiología. La otra, vamos a enfocarnos en épocas. Premodernidad, luego nos vamos a enfocar en modernidad y luego nos vamos a enfocar en posmodernidad. ¿Por qué? Porque estos 3 pilares, y estos creo, estoy
casi seguro que en los videos se los dije, hay un traslape, por así decirlo, se solapan estos 6 términos y están completamente vinculados entre sí. Entonces, fíjense algo interesante, que cuando vamos a las definiciones, a ver, ahí, a las definiciones, fíjense que en resumen, cada definición está diciendo que la filosofía es el estudio de estas 3 cosas, básicamente. Dense cuenta de eso. El estudio de la filosofía es el estudio de estas 3 cosas. La metafísica, la epistemología y la axiología. Eso es la filosofía, en términos concretos y directos. ¿Por qué? Fíjense, el primero, el estudio de la naturaleza de la realidad y la existencia. Eso es metafísica. Metafísica, la rama dedicada a comprender la existencia y el mundo. Entonces, la filosofía es el estudio de la metafísica. Luego dice, de lo que es posible saber, eso es epistemología, la rama dedicada a estudiar cómo sabemos las cosas, el uso y el límite los límites del conocimiento. Entonces, la filosofía es el estudio de la metafísica, de la epistemología, y luego nos dice la definición y del comportamiento correcto e incorrecto. Axiología, la rama dedicada a estudiar la bondad o el valor y juicios morales en el sentido más amplio de estos términos. Entonces, esta primera definición que leemos acá es básicamente, o lo que nos está diciendo es que la filosofía es el estudio de la metafísica, de la epistemología y de la axiología. Punto. Si vemos el siguiente, va más o menos por allí. Un sistema particular de creencias, valores y principios. No está tan específico, está muy general porque principios puede significar muchas cosas, pero nos da más o menos luz para acercarnos a estas 3 ramas. Fíjense el siguiente, el uso de la razón para entender cosas como la naturaleza del mundo real y la existencia, es decir, la metafísica, el uso y los límites del conocimiento, es decir, la epistemología, y los principios de juicio moral, es decir, la axiología. ¿Bien? Entonces, la ética, dice Alfredo, ¿está dentro de la axiología? Por supuesto. La ética es ya una teoría moral, básicamente, o son teorías morales, que entran, por supuesto, en esta cuestión del valor, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es incorrecto, lo que es correcto, juicios morales, todo eso entra en axiología. Bien, entonces, en resumen, nuevamente, la filosofía, y esto es ya para que se lo lleven. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es el uso de la razón, es una ciencia, es una cátedra, es la actividad de estudiar, ¿qué? Que estudia o estudiar la metafísica, la epistemología y la axiología. Por eso es que en este curso nos vamos a centrar en esas 3 cosas y luego esas 3 cosas las vamos en la segunda mitad del curso, esas 3 cosas las vamos a vincular con 3 épocas distintas. Es decir, en 3 épocas distintas, cómo en esas épocas veían cada una de estas 3 cosas. Que eso es básicamente la filosofía. La filosofía es esto. Por eso es que es en cierto sentido introductorio, no porque sea básico lo que se va a dar en el curso, sino que es para que alguien se introduzca en este mundo y pueda en términos generales entenderlo y no perderse. Por supuesto, va a haber un momento que se puedan ustedes perder en algún tema, en alguna cuestión que ustedes dicen, esto yo no lo entiendo, pero lo importante de acá no es entender ese punto específicamente, sino sí entender dónde está ese punto, donde ustedes dicen, yo este tema no lo entiendo, pero sé que entra en el tema de la metafísica, porque trata de bla, 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 lo que trata la metafísica. Entonces ya por lo menos están posicionados en un sitio y pueden por lo menos ver por encima o en términos generales dónde están parados o de qué están hablando. Y sobre todo, que yo sé que ustedes
o la mayoría de ustedes, lo digo por el vínculo con intelectuales teístas, seguro les gusta este tema de la apologética, de los argumentos, etcétera, etcétera. Esto les va a servir ¿para qué? Para cuando ustedes estén hablando con alguien sobre un tema de la existencia de Dios o de lo que sea, ustedes sepan de dónde o dónde está posicionada la persona o de dónde está argumentando. ¿Qué quiero decir como de dónde está argumentando? Porque a veces nos confundimos porque la persona me está argumentando algo que entra en alguna de estas ramas, supongamos metafísica. Lo estoy diciendo por encima, no estoy siendo claro porque más adelante vamos a poner quizás algún ejemplo, pero lo digo por encima. Quizás esta persona está hablando desde un punto de vista metafísico y ustedes le quieren responder desde un punto de vista epistemológico, y eso va a generar un choque, porque él está o ella está teniendo una cosmovisión o su concepción está partiendo de un punto de vista, y el ataque de ustedes o la refutación o la respuesta de ustedes está partiendo desde otro punto de vista. Y esto es muy vital, crucial de tener en cuenta al momento de tener un diálogo, una conversación de este tipo. Ya más adelante les voy a dar un ejemplo más claro de esto que estoy diciendo. Entonces, ese es el resumen básicamente del primer video. Lo que vimos en el segundo video es ya la metafísica en sí. ¿Qué es entonces la metafísica? Sí, es estudia la existencia, el ser y todo esto, pero exactamente con qué se come eso. Bueno, la metafísica es este pilar, es esta rama, es este fundamento de la filosofía que aborda las temáticas sobre la naturaleza, sobre la existencia, sobre el ser y sobre el mundo en sí. Ok, ya sí, porque me están escribiendo preguntas, pero para no perder las voy a dejar para después. Entonces, eso es en términos generales lo que es metafísica. Por allí obviamente hay quizás habrán escuchado esta de la metafísica de Connie Méndez y la metafísica de no sé qué, que es ya más una cuestión más gnosticismo mezclado con pensamiento positivo y estas cuestiones más esotéricas. Eso es otro tema, no tiene nada que ver, por eso a veces la gente, no, metafísica, eso de la filosofía, no. Y de hecho, esta gente que aborda estos temas se llaman filósofos a sí mismos, pero esa metafísica que ellos abordan, aunque contiene cuestiones metafísicas de la filosofía en sí, no es equivalente a la metafísica de la filosofía, o a lo que queremos decir con metafísica cuando hablamos desde un punto de vista más filosófico y no esotérico, que tiene que ver con otro tipo de cuestiones. Aristóteles la llama primera filosofía, o a veces simplemente sabiduría, y dice que es el tema que trata de las primeras causas y los principios de las cosas. ¿Ok? Un tema bastante común en la época medieval. Preguntas que hace la metafísica. Esto creo que yo se los dije en la clase, en el video. ¿Por qué ponemos preguntas? Porque con las preguntas nos ubicamos en cuál es la temática que acá concierne cuando hablamos de metafísica. Entonces, están preguntas como, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Ok? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo real? ¿Qué es real y qué no es real? ¿Cómo existe el mundo y cuál es su origen o fuente de creación? Es decir, estamos en un mundo material, en una creación material. Bueno, pero ¿qué hay más allá? O sea, meta a eso. ¿Cómo es que existe? ¿Cómo llegó a existir? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Existe el mundo fuera de la mente? ¿Es el mundo una mera concepción nuestra, de nuestra mente? ¿O existe realmente? ¿Ok? ¿Cómo puede la mente incorpórea, es decir, un ente incorpóreo que no es material? Esto, por supuesto, es una pregunta que preconcibe una concepción no física, materialista
pero más fisicalista de la mente. ¿Qué quiero decir con con eso? La mente se puede concebir como un ente incorpóreo, como algo que hay allí, como una especie de conciencia, pero también la mente se puede concebir más fisicalista, es decir, la mente es el resultado de neuronas viajando en el cerebro, entonces está conectada a algo físico, que es el cerebro en sí. Entonces, si la concebimos como algo incorpóreo, es decir, como una conciencia que está allí, que no está estrictamente vinculada a lo físico del cerebro, entonces, si la mente es así, ¿cómo afecta el cuerpo físico? ¿Cómo es que algo incorpóreo como la mente, como el espíritu, como el alma, puede afectar el cuerpo físico? ¿Cómo es que se relaciona eso que no es físico con lo que sí es físico? Si las cosas existen, ¿cuál es su naturaleza objetiva? ¿Cuál es la objetividad de esa existencia? Y por último, el común: ¿existe un Dios? ¿O existen muchos dioses? ¿O no existe ningún Dios? Esas son preguntas que tienen que ver con la metafísica. ¿Ok? La misma palabra de la existencia de Dios, pregunta mejor dicho, la misma pregunta de la existencia de Dios, ¿existe Dios? Es una pregunta metafísica. ¿Ok? Metafísica. Entonces, estas preguntas y muchas otras, pero relacionadas a la misma temática de la existencia, de la realidad, de la mente, de una deidad, de Dios, de los espíritus, del alma, todo ese tipo de cuestiones están relacionadas con o pertenecen a la rama filosófica llamada metafísica. Bien. Aristóteles hacía una división, como una clasificación de la metafísica en estos tres aspectos que hasta el día de hoy todavía se siguen usando. Por supuesto, en la época medieval sobre todo en los escritos de Santo Tomás de Aquino, usa mucho esta división. Por supuesto, Aquino es muy influenciado por Aristóteles, de la ontología, de la ontología, de la teología natural y de la ciencia universal. La ontología es el estudio del ser. ¿Okay? A veces la gente concibe metafísica como una cosa y ontología como otra, pero en realidad están completamente vinculadas. La ontología estamos hablando de cuestiones metafísicas, estás hablando del estudio del ser en sí mismo. Entonces es algo metafísico. La teología natural es el estudio de Dios desde la razón, perdón, y la percepción humana. Entonces, cuando hacemos un estudio sobre Dios racionalmente, tratar de entender a Dios, de cómo es Dios, de argumentos relacionados a lo que vemos en el mundo, estamos hablando de teología natural, estamos hablando de metafísica. Y la ciencia universal es el estudio de los principios de la lógica y el razonamiento. Entonces, todo lo que tiene que ver con lógica, con estas cuestiones abstractas, el razonamiento, todo este tipo de procesos, tiene que ver con ciencia universal, y eso entra en la cuestión de la metafísica. Entonces, esa es más o menos una división de Aristóteles. Y por último, podemos identificar dos tipos de metafísica: la metafísica antigua y la metafísica moderna, por llamarlo de esa manera, que es la metafísica que más se concibe en la modernidad. Por eso se llama metafísica moderna. Quizás eso lo vamos a ver un poco más en modernidad. La antigua metafísica, la naturaleza del ser, el problema de los universales, la naturaleza de la sustancia, han sido reconocidos como temas que pertenecen a la metafísica, y en este caso a la metafísica antigua. Sobre todo cuestiones como la sustancia. Básicamente, gran parte de la filosofía del pensamiento de Aristóteles se basaba en la cuestión de la sustancia. Algunos temas de la antigua metafísica son las primeras causas, la categoría del ser, objetos y propiedades, identidad y cambio. Ustedes no no entiendo nada de eso, no se preocupen. Esas son simplemente cositas a tener en cuenta, y que no necesariamente tienen que saberse todo eso a profundidad y de principio a fin. Simplemente
con que tengan nociones básicas sobre eso, ustedes pueden después buscar qué son las primeras causas, qué son las categorías del ser, qué es objetos y propiedades o sustancias y sus propiedades, y lo que es identidad y cambio. ¿Ok? Esas son temáticas dentro de la metafísica. Y la nueva metafísica, o metafísica moderna, como yo también la llamo, se refiere a los temas y enfoques de la metafísica al final de la época medieval y la modernidad. Es decir, los desarrollos, los estudios que se hicieron dentro de la metafísica en una época posterior. Y esos temas son cosas como el espacio y el tiempo, la necesidad y la posibilidad, y temas como el libre albedrío. Quizás usted me dice, bueno, pero ya Agustín más o menos hablaba de libre albedrío y no sé quién, pero en un tema más a profundidad y de un punto de vista estrictamente más filosófico, sucedió mucho después. Acá una bibliografía recomendada, esto no es necesario que lo compren todo, es simplemente por si les interesa indagar un poco. Fundamentos filosóficos para una visión cristiana, bueno, hacen un desarrollo bastante extenso, de hecho, en el libro, que creo que el desarrollo más extenso, mejor dicho, el tema de la metafísica es el desarrollo más extenso del libro, de todo el libro, y el libro es grande. Gran parte del libro se dedica a eso. La metafísica de Aristóteles, por supuesto, clásico. Este es un libro en inglés, Metaphysics. Los que lean inglés, bueno, tienen allí una muy buena referencia, y Disputaciones metafísicas de Francisco Suárez, por si quieren como otra fuente. ¿Bien? Acá, pregunta de discusión. Y aquí ya cerramos y podemos comenzar a dialogar sobre el tema. ¿Por qué la afirmación Dios no existe es de tipo metafísica? Eso es una pregunta para que la respondan a continuación. Piensen cómo responderla, piensen la razón de por qué es así. Y bueno, y abrimos entonces el espacio para otras preguntas relacionadas. Lo pueden responder ya sea escrito, pero si lo pueden responder hablándolo, mucho mejor, porque nos ahorramos un poco de tiempo. Bien, la dejo ahí. ¿Por qué la afirmación Dios no existe es de tipo metafísica? Y cierro la compartida. Hermanos, si alguno quiere aportar, ya sabe que puede escribirlo o también puede levantar la mano y estaremos habilitando el micrófono. Bueno, acá estamos. Voy mientras alguien decide comentar algo, y bueno, y mientras decidan responder la pregunta, que la idea es responderla, voy ahora sí a leer acá el chat, mientras se van decidiendo. Ok, la ética sí, dentro de la axiología. Uziel, si la filosofía es el amor por el conocimiento, bueno, Uziel, lo dije al principio, la filosofía no es el amor por el conocimiento, es simplemente una perspectiva etimológica, donde filosofía, filos, significa sabiduría, perdón, amor, y sofía significa sabiduría, no conocimiento, sabiduría. Entonces, etimológicamente hablando, filosofía es la unión de la palabra amor y la palabra sabiduría, pero no necesariamente la definición de sabiduría, de filosofía sea el amor por la sabiduría, mucho menos el amor por el conocimiento, como lo pusiste. Pero suponiendo que es el amor por la sabiduría, eso no es una definición real de filosofía. Eso es una definición o una definición etimológica de lo que significa. Es
y les puedo poner un ejemplo. Si usamos la palabra, imagínense, en inglés, a mariposa se dice butterfly. Y butterfly son dos palabras juntas. Butter, que significa mantequilla o manteca, y fly, que significa mosca. Entonces, una mariposa, etimológicamente hablando, es una mosca de manteca, mosca de mantequilla. No tiene sentido etimológicamente. Sabemos que una mariposa es un insecto, esto y lo otro. Igual sucede con filosofía. Filosofía no es realmente el amor por la sabiduría, es simplemente lo que dijimos anterior. La filosofía es el estudio de la metafísica, de la epistemología y de la axiología. ¿Qué entiende la filosofía por amor? Eso sí es una pregunta bastante interesante. ¿Qué entiende la filosofía por amor? Y cómo el amor se relaciona con la metafísica, epistemología y axiología. El tema del amor es complejo porque va a partir todo de cómo defines amor. Si lo defines como un sentimiento meramente, si lo defines, por decir algo, por acciones, si lo defines como una química de electricidad cerebral que produce. Entonces, dependiendo de cómo lo veas, vas a ubicarlo o relacionarlo, como tú preguntas, con metafísica, epistemología o axiología. Si lo concibes como algo más, un sentimiento, como una emoción, como una pasión, si quieres llamarlo así, entonces entraría más en cuestiones metafísicas. Si lo defines de una manera más fisicalista, como cuestiones cerebrales, podrían relacionarse, un poco con cuestiones epistemológicas. Entonces, depende de cómo lo abordes. Y cómo la filosofía en sí entiende el amor también va a depender de, por ejemplo, qué escuela está siguiendo o qué escuela está definiendo, qué escuela filosófica está definiendo el amor. ¿Por qué la rama, Carmen, por qué la rama de estudio en la filosofía sobre Dios, por definición, es metafísica? Porque Dios es un ser metafísico, por definición. Es un ente que como creador y como deidad está más allá, es trascendente y está más allá de cualquier limitación física. Es decir, no tiene limitaciones físicas. Por eso la idea de Dios es una idea metafísica que entra en esa rama. Por eso, y asimismo los milagros y todo este tipo de cuestiones. Por eso es que a finales del siglo XIX, cuando entra el boom del liberalismo teológico, empiezan estas ideas de, bueno, de Dios como una simple idea o de negar lo sobrenatural. Entonces, bueno, Dios es simplemente alguien que nosotros nos creamos. ¿Por qué pasa esto? Porque en la modernidad, y eso ya lo vamos a ver más adelante, se hizo un énfasis de matar la metafísica. Es decir, si tú hablabas de metafísica o si se hablaba de este tipo de metafísicas, era como que se te veía de una manera hostil, de una manera como que este es un loco. El que hable de cosas metafísicas es un loco porque el movimiento materialista y el movimiento racionalista llevó a este tipo de cuestiones de negar cualquier cosa que fuera metafísica. Entonces el foco fue el conocimiento, la razón, y eso es lo que pasa en la modernidad, ya lo vamos a ver. Entonces, pero en términos filosóficos, cuando hablamos de Dios, ya sea de teos en términos generales, de deidad en general, de cualquier Dios, por llamarlo de alguna manera, o hablamos de nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, igual estamos desde la filosofía, estamos hablando de términos metafísicos. Está dentro de la rama o uno de los pilares de la metafísica. Viviana. No entendí la pregunta. ¿Por qué está dentro de la rama o uno de los pilares de la metafísica? ¿Qué? ¿Qué exactamente? Viviana, si puedes ser más específica, te lo agradecería.
Kiseu Gift Store dice: ¿por qué la metafísica aborda la ontología y la teología natural? Bueno, ya básicamente lo dije anteriormente, porque son temas que abordan cuestiones del ser. Cuando vamos a hablar de Dios, hablamos de, para empezar, un ser. Ya estamos hablando de metafísica. Es un ser así, con atributos así, con atributos son todas cuestiones que dentro de la filosofía se clasifican como temáticas metafísicas. Bueno, no veo más comentarios. Ok, una manita levantada. Ahí te vamos a habilitar el micrófono. ¿Qué tal, profesor? Una Adelante, consulta. hermano. Sí, dado que la teología natural forma parte de la metafísica, que es uno de los pilares de la filosofía, a partir de ahí es que empieza, podríamos trazar su relación, o no sé si llamarle interdependencia con la teología, el estudio de la teología, o no necesariamente. ¿Cuál? ¿Con su relación? Cuando hablamos, por ejemplo, de que la teología natural, ¿cierto? Según vimos en el resumen, es una de las divisiones de la metafísica, ¿no? Sí. Y siendo la metafísica uno de los pilares de la filosofía, a partir de aquí podríamos trazar esa, no sé si llamarle interdependencia con la teología en sí, porque a veces hay como ese debate, o no sé, o esas debates sobre filosofía y religión, filosofía y teología, Claro. hasta cuáles son los alcances, los límites, dónde entra, dónde no entra, y así, ¿no? Entonces, quisiera saber si es que a partir de ahí de la teología natural, que es parte de este campo de la metafísica, se puede trazar las relaciones con la teología de los cristianos, así, ¿no? Bien. Mira, para empezar este tema de filosofía y teología por otro lado, o filosofía y la religión y este tipo de dicotomías o poner estas cuestiones como en contraposición, es un desarrollo no tan antiguo, es un desarrollo más actual. Bueno, ni tan actual, es más moderno, por llamarlo de esa manera. Principalmente, de nuevo, la modernidad. Uno de los principales problemas de nuestra vida es la modernidad a nivel de filosofía, de teología y etc. Los peores movimientos como el liberalismo teológico y todas estas cuestiones surgen por la modernidad. Entonces, es en la modernidad que empieza esta división. ¿Por qué la metafísica, dentro de la filosofía, la metafísica era en la modernidad menospreciada? Porque abordaba temas de Dios. Y entonces, en la mentalidad moderna, hablar de Dios era una cosa medieval, era una cosa absurda, era una cosa mística, y eso un intelectual racional no habla de ese tipo de cosas. Por eso la metafísica, a partir de la modernidad, fue tan menospreciada, porque era esa rama que se dedicaba a ese tipo de temáticas. Bien, entonces, pero tenemos que tener en cuenta que la filosofía, como como el estudio de tal y tal y tal y tal cosa, es una cosa, y la teología, ¿ok? Y ya esto es otro tema, porque la teología se puede definir también de varias maneras. Quizás de unas maneras más amplia, o de una manera más amplia que la misma filosofía. Porque tú dices filosofía es el acto de pensar y de razonar sobre metafísica, epistemología, axiología. Punto, ya. Eso es filosofía. Pero cuando hablas de teología, puedes hablar de teología como un estilo de vida, como una forma de vida, como una disciplina, como una creencia. Entonces, ahí es mucho más compleja la teología. Pero esta tirria, por llamarla así,
de teología y de filosofía es impuesta realmente y surge del menosprecio de la metafísica en la modernidad. Porque de hecho, la división de la teología natural la hace Aristóteles, y Aristóteles no era un creyente del Dios de la Biblia. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando él habla de teología natural, él no está pensando en el Dios de la Biblia, él está pensando en seres superiores, o en un ser superior, o en el ideal, como lo llamaba Platón, en el ideal. Y ese ideal no necesariamente es un Dios, es un ideal y es metafísico. Entonces, no siempre los filósofos antiguos y actuales quizás tampoco, no siempre los filósofos tienen a Dios en la mente, o cuando dicen cosas no es que están teniendo al Dios de la Biblia en la mente, eso es como nosotros lo vemos, nosotros sí lo vemos así, pero por el hecho de que nosotros lo veamos así no significa que el filósofo lo está viendo de la misma manera. Entonces, no sé si responde realmente a tu pregunta, Juan, lo que estoy diciendo o lo que acabo de decir, pero esta relación va a depender porque la teología oriental, por ejemplo, es bastante, rechaza todo lo que es la cuestión de la filosofía pagana, por llamarlo de alguna manera. Es como que eso es como que eso, los filósofos son ellos y se entienden. Nosotros creemos esto y por supuesto, cuando tú haces teología, cuando lo ves en un término más, en un panorama más amplio, cuando hacemos teología, estamos usando terminología que pertenece a la filosofía. ¿Sí me entienden? Estamos desarrollando ideas filosóficas. Cuando, por ejemplo, sin ir lejos, hablamos de estos argumentos de la existencia de Dios, estamos hablando filosofía pura, aplicada al contexto de la metafísica, o al contexto de la teología cristiana, mejor dicho, porque estamos hablando metafísica dentro de una fe, de una creencia, de una religión, si lo quieren llamar. Entonces, sí hay traslape entre las dos. No estoy diciendo que teología y filosofía es lo mismo, ni teología es metafísica es lo mismo, yo creo que son dos cosas distintas, pero por supuesto la teología, sobre todo la teología más moderna y contemporánea, se nutre a morir de los desarrollos filosóficos. Y por supuesto, aún en el Nuevo Testamento vemos ciertas ideas que son filosóficas. Por ejemplo, cuando Pablo habla, el apóstol Pablo habla de esto de ese ideal, de ese llegar a ser como Cristo, por supuesto, él está hablando de Cristo, él está hablando del Hijo de Dios y está haciendo todo este tipo de cuestiones, pero esas ideas, esas nociones, tienen un paralelo más o menos similar en la filosofía de Platón sobre el ideal. Solo que Platón está hablando de cualquier cosa. Pablo está hablando de nuestro Salvador. Pero a nivel de separación, si tú lo ves, la filosofía de Platón en esos puntos y lo que está diciendo Pablo no es tan distinto. No estoy diciendo con esto que Pablo era un platonista, él se copió de Platón y lo dijo. No estoy diciendo esto. No estoy diciendo eso, perdón. Estoy diciendo que hay similitudes, si lo ves desde un punto de vista filosófico y si lo ves desde un punto de vista de la teología cristiana. Bueno, hermana, tenemos acá una hermana que quiere hacer una pregunta también, la hermana Talis. Ahí te habilito el micrófono, Talis. Buenas tardes. Es que mi respuesta a la pregunta por qué la afirmación Dios no existe es de tipo metafísica. Yo comentaba que porque la metafísica aborda la ontología y la teología natural, pero me gustaría compartir algo, aparte, bueno, yo investigué un poquito más aparte de la clase y algo de lo que mencionaba de por qué la metafísica es desprestigiada o menospreciada, es porque hoy se le ha relacionado con el misticismo. Y me perdí, permítame, déjenme ver.
Sí, porque ha derivado en reinterpretaciones de talantes místico esotérico que procuran darle respuestas a nuestras inquietudes espirituales, cuando antes se relacionaba directamente con la teología, con la divinidad. Es que tenía todo, pero como le estuve moviendo, se me perdió todos mis apuntes, perdón. Perfecto, Talis. No, no, exactamente, sí. Es una afirmación metafísica porque aborda cuestiones metafísicas. Y lo que tú dices, sí, antes, desde la época, o en toda la época premoderna, la teología, la metafísica como un desarrollo filosófico, pero también la teología, que surge o usa herramientas de allí, eran nociones más serias. ¿Ok? Los filósofos hablaban de Dios, ya sea los filósofos cristianos o que creían en Dios, el Dios de la Biblia, así como otros que creían en otras cosas, pero eran pensamientos respetados y serios. A partir de la modernidad, nuevamente, usted dirá, pero otra vez la modernidad. Pero a partir de la modernidad comienza ese desprestigio de que si tú me hablas de Dios es como, ¿qué estás hablando? Eres un loco. Hasta el día de hoy todavía es así. Y por supuesto, a partir de, sobre todo en el siglo XX, pasa lo que Talis dice, de que se empieza a hacer ya más un enfoque esotérico y por supuesto se desprestigia a sí mismo. Esos, o mejor dicho, esos movimientos desprestigian ya el desprestigio que ya venía teniendo la metafísica. Bueno, hermanos, si alguien más tiene alguna consulta, puede levantar la mano. Y bueno, antes de finalizar, también comentarles lo que les había hecho en un principio sobre la clase de la tutoría número 2. Bueno, si no hay más preguntas, hermanos, entonces vamos a comentarles eso. Acá hay una manita levantada. Bueno, hermano Alfredo, te habilito y listo, adelante. Gracias, buenas noches. Esto me estaba llevando a pensar, obviamente, nosotros si lo entendemos así, cuando platicamos con algún ateo, normalmente él pide pruebas científicas de la existencia de Dios, y uno siempre revira diciendo, bueno, tú tampoco tienes pruebas científicas de la inexistencia de Dios, y ahí se agarra en un debate, en un decir y contradecir, pero finalmente lo que podemos decir es que él comete deshonestidad al pedir pruebas científicas, entre otras cosas, porque precisamente no es un asunto de la materia, sino es un asunto metafísico. ¿Qué opinas tú al respecto? Totalmente, Alfredo. Y ese es un ejemplo de abordar incorrectamente ciertas temáticas. Por supuesto, cuando... Y no es una deshonestidad, porque, o sea, sí es deshonesto, pero lo que quiero decir es que muchas veces no es una deshonestidad consciente, sino es una ignorancia, básicamente. Porque estás haciendo mezcla de dos cosas, como tú muy bien lo dijiste. Estás hablando de método científico que tiene que ver con empirismo, tiene que ver con pruebas con repetición y no sé qué, que están muy ligadas a cuestiones epistemológicas. Y la existencia, ya existencia te dice todo, que la cuestión tiene que ver con metafísica. Entonces, es como pedir pruebas, exactamente, o mejor dicho, es pedir pruebas de algo metafísico. Entonces, si la duda o si el argumento es de nociones metafísicas, la respuesta tiene que estar relacionada con nociones metafísicas. Pruébame la existencia de Dios. Mira, más que probar, podemos hacer un ejercicio mental o que nos lleve a concluir
una cosa o la otra, o que existe o que no existe, ¿me entiendes? Porque está relacionado más con lo que yo creo sobre eso, no tanto sobre pruebas. Y por eso digo ignorancia. No solamente hay una mezcla de dos ramas, sino que también hay una ignorancia también de lo que es realmente probar algo científicamente. Entonces, una respuesta sería, bueno, pruébame científicamente que tú tienes una mente distinta a la mía, o que los dos tenemos una mente. Es como no puedes probar científicamente que tienes una mente. Puedes probar científicamente que tienes un cerebro y que ese cerebro tiene electricidad y tiene un montón de cuestiones. Pero que hay una mente o una conciencia, no lo puedes probar. Y aún así, esa persona te aseguro que cree que tiene una mente y tiene una mente distinta a la tuya y que tú también tienes una mente. Eso lo desarrolla bastante bien Alvin Plantinga en su libro no recuerdo, otras mentes, no recuerdo, pero lo desarrolla bastante bien con respecto a eso. Así que sí, estoy de acuerdo, Alfredo, con lo que dice. Bueno, hermanos, entonces, si ya no hay más preguntas, acá hay un comentario de la hermana Carmen que dice, ese desprestigio en la época de la modernidad es por el uso de la razón. Sí, totalmente, totalmente. Por el uso de la razón, no, por el uso de la razón, pero sobre todo, y lo vamos a ver en la clase de modernidad, por el, ¿cuál sería la palabra? Por colocar la razón, y ya me estoy adelantando a esa clase, básicamente es un resumen, por colocar la razón como el árbitro objetivo, absoluto y final de todas las cosas. Por eso es. Si la razón lo ve racional, por decirlo de una manera, sí. Si no, lo ve irracional, no. Punto. Entonces la razón pasa a ser el ente árbitro de la verdad, de la no verdad y de cualquier cosa. Y por supuesto eso tiene muchas consecuencias. Ok, la hermana dice gracias. Bueno, hermanos, entonces ya hemos llegado al momento final. Si alguien tiene una última pregunta, todavía está a tiempo. En cuanto a lo que les comenté en un principio, la clase, la tutoría número 2 del sábado que viene, podríamos pasar al domingo o bien podríamos postergarlo al próximo sábado. Eso lo vamos a poner en votación en el grupo de WhatsApp el día de hoy. Y bueno, si de pronto la mayoría puede el día domingo, lo hacemos el domingo, y si no, bueno, quedará para el otro sábado, ¿sí? Creo que ya hemos concluido. Y hay un último comentario que dice, ¿dónde está el conflicto real de Alvin Plantinga? No sé si es una pregunta. No, es un libro. No es ese libro. Ah. Ese libro trata de cuestiones relacionadas con la evolución. Es ese que acabo de poner allí, es God and Other Minds, Dios y otras mentes. No está en español, creería yo. Es un libro como de los años 60. Eso es un muy buen desarrollo sobre la mente. Está relacionado más que todo, aunque es metafísico lo de la mente, su argumento realmente se centra en cuestiones epistemológicas. Es decir, cómo podemos estar seguros de que Carla Chambilla tiene una mente distinta a la mía. Bueno, listo. Bueno, entonces para concluir, los invito a que puedan abrir sus cámaras, vamos a tomar una fotito y ya luego de esto cerramos con una oración y concluimos la reunión del día de hoy. Así que tenga ganas de abrir su cámara, lo invitamos. Sí. Saludos, hermana Upmaster. Bendiciones. Hermana Carmen, bendiciones. ¿Cómo estás? Karimé, la hermana Daniela también que está saludando. Bueno, habilitamos esto, luego voy a habilitar todos los micrófonos para que puedan cada uno también saludar y despedirse. Todos participantes. Ok. Bueno, a la cuenta de 3 vamos a tomar 2 fotos. ¿Sí? A ver. A la cuenta de 3, 2, 1. Sonrían. Vamos con la última foto. A la cuenta de 3, 2, 1.
Sonrían. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Vamos a poner stop. Buenas noches, gracias. Dios les bendiga.